Shalom a todos, muy buenas noches, Laila Table Kulam. Espero se encuentren todos muy bien, bienvenidos, Baruch Hashem, para esta noche de estudio del Tanaj. Damos gracias al cielo, como siempre, porque nos da una semana más de vida, una semana más para profundizar en los secretos de la Sagrada Torá, en este caso del Tanaj. Y vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy, pidiendo a Hashem por el éxito y las lajadas de Noé Pérez Muñoz. Hashem bendiga la obra de sus manos. Y estamos ubicados en Melahim Aleph, capítulo Aleph, ¿sí? Rápidamente para ponernos en contexto, nos empezó diciendo, hace una semana vimos una parte del capítulo y vamos a ver el resto. Nos empezó diciendo el Tanaj referente a David, que ya era viejo, avanzado en años, y no se podía calentar, y entonces fue buscada una mujer virgen en todo Israel para que viniera y le diera calor corporal al rey, ¿cierto? Ya vimos el por qué tenía que ser virgen, ya vimos quién era esa muchacha, varios motivos que dieron también los Jajamim de por qué fue ella y no una de sus esposas puntualmente la que le diera calor. Y luego vimos una tipo de mini guerra civil, aunque no fue una guerra como tal, pero fue un enfrentamiento entre Shlomo y Adoniyahu, ¿cierto? Sabemos que Adoniyahu era el hijo mayor que le quedaba a David, después de que los dos primeros habían fallecido, ya había muerto Amnón, el primogénito, y Absalón el segundo, entonces el tercero era Adoniyahu, y él estaba reclamando el trono como suyo. Sabemos que tomó como personas adeptas a él a grandes personalidades de Israel, tomó al general del ejército, a Joab, tomó al Cohen Abiatar, y ambos se fueron a apoyarlo para coronarlo como rey, mientras David todavía se encontraba vivo, ¿cierto? Luego de ello, entonces nos dice el Tanaj que el profeta Natán se enteró y fue y habló con Bathsheba y le dijo, ¿qué está pasando? Si a usted se le había dicho que el rey que iba a ser sobre Israel después de David era Shlomo, no Adoniyahu, ahora Adoniyahu lo están coronando. Entonces él le dice, vaya entre usted, hable con el rey, dígale que, porque está pasando eso, yo después entro y refuerzo la versión y le echo más candela al fuego, como se dice, para que las cosas salgan bien, Baruch Hashem, así salieron muy bien. Y entonces, pasado eso, Bathsheba entonces le empieza a preguntar al rey que por qué Adoniyahu se está coronando como rey, si él le había hecho una promesa a ella de que el rey iba a ser Shlomo, ¿cierto? Por lo tanto, entonces Shlomo es llamado por David, lo llevan y va el profeta Natán, va el Sadoc, que ahora es Cohen Gadol, va también Benayahu ben Jehoiada, y todos marchan, se montan la mula real a Shlomo, ¿cierto? Y se derrama el aceite de la unción, el Shemen HaMishcha, sobre Shlomo, ¿sí? Ok. Y entonces, una vez empieza a gritar que bendecido sea el rey Shlomo por Hashem, entonces los que estaban con Adoniyahu, que ya estaban en una gran fiesta, escucharon un alboroto grande en la ciudad, vinieron los mensajeros, dijeron que era lo que había sucedido, y todos dejaron a Adoniyahu solo, todo el mundo huyó, y en el caso de Adoniyahu, nos dice que se metió al Mishkan, y se puso allá en los cuernos del altar, y esperó ahí hasta que Shlomo le dijo que se fuera a su casa en paz, ¿sí? Más o menos, ese es un pequeño resumen del capítulo, y hasta ahora ya analizamos 9 versículos. Vamos a ver, a tratar de seguir haciendo el resto de aquí para adelante. ¿Listo? Bueno, muy bien. Baruch Hashem. Entonces, ahí tenemos acá en el versículo 9 todavía, el lugar donde se encontraba Adoniyahu haciendo la fiesta, ¿cierto? Y vamos ahí. Adoniyahu estaba haciendo un sacrificio de ovejas y reses y procedió a todos a invitarlos a la piedra de Sohelet que está al lado de Enrogel, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué es eso de una piedra en Enrogel y una piedra en Sohelet? Bueno, Rashi nos enseña que esto se está refiriendo a una piedra enorme que era usada por los hombres para probar su fuerza moviéndola. Oh, entonces digamos que una prueba de, no sé si decir masculinidad, virilidad, era cargar una piedra gigante, y esa es la misma piedra que se está usando acá para la reunión de Adoniyahu. Esa misma expresión que se usa allí
para mencionar a la piedra. Está también usada en Devarim 32:24 con una conjugación que es arrastrar. Entonces, tal vez no era alzar la piedra como tal, sino que fuera capaz de arrastrarla. Entonces, él era digno de probar que tenía una gran fortaleza física. Julia, ¿vas a decir algo? Sigue. ¿Julia? O creo que se le activó el micro. Ah, ok. Sigue, Julia, por favor. Dale. Disculpa, sin querer lo moví. Ah, bueno, no te preocupes. Baruch Hashem, no pasa nada. Listo. También se resalta, dice Rashi, que esa ubicación en Rogel es un pozo de agua. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque era una costumbre ungir a los reyes cerca de un pozo o una fuente de agua corriente. ¿Sí? Esto lo que hacía era simbolizar, de cierta manera, que se estaba augurando una buena continuidad y un gobierno prolongado para ese nuevo monarca. Entonces, ese es el motivo por el cual Adoniyahu, conociendo también la halajá, porque obviamente todo el mundo, o la mayoría en ese tiempo, era un sabio de la Torá, entonces ubicaron un lugar que estaba dentro de los términos para considerarse adecuado para esa coronación, que al final pues no se dio. ¿Listo? También hay una que será Shabbat que saca el Midrash de la palabra Sohelet. ¿Listo? Esa palabra Sohelet tiene una que será Shabbat, tiene una similitud de términos en la Sagrada Torah, cuando nos está hablando en Devarim 32:24, con una palabra que es veneno, Sohalé, ¿cierto? Entonces, aquí los sabios sacan en el Midrash una conclusión, ¿cierto? Dice, quien pelea contra el reino de David merece ser mordido por una serpiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está oponiendo a la voluntad de Akadosh Baruj Hu sobre quién puede dirigir a Israel. ¿Sí? Entonces, interesantísimo. Se ve la conclusión que sacan aquí los Hasamim. Muy bien. También Natán nos dice la sagrada, el Tanaj en el versículo 10, Natán y Benayá y los hombres poderosos y Ashlomo, su hermano, no los invitó a Adoniyahu a la fiesta, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, aquí en este caso, dice Rashi, él conocía la profecía de que el que iba a ser rey después de David era Shlomo, por eso no los invitó y eso fue a propósito. Entonces ahí no habría como alegar un error de cálculo y que no habían aceptado una invitación, simplemente él sabía que los demás que nos llevó allá estaban muy comprometidos con David y con la profecía que se había dado que Shlomo iba a seguir el reinado después de él. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces nos dice luego que Natán se va con Bathsheba y ambos planean entrar donde el rey para hacer la consulta de por qué Adoniyahu está siendo coronado cuando todos sabíamos que estaba Shlomo designado para tal motivo, ¿cierto? Aquí Rashid quiere resaltar al profeta Natán y dice, el profeta Natán se adelanta para cerrar la rivalidad para que no quede el asomo de duda, ¿sí? Una parte de lo que vimos es que se usó el aceite de la unción para escoger a Shlomo. Pero entonces ahí hay una pregunta que hicimos hace 8 días, ¿cierto? ¿Para qué ungir al hijo del rey si ya sabemos que ese linaje trae por sangre el derecho de ser rey? ¿Cierto? Bueno, eso sucedió en poquitos casos cuando había una disputa entre hermanos sobre cuál debía ser el rey de Israel. En ese caso, el que fuese ungido con el aceite era el que iba a gobernar, que ya vimos algunos apartes, pero recordémoslos acá en un momentico. El primero de ellos es que se escogía no al más grande y no al más fuerte, ni al más sabio de la Torah, se escogía al que tenía las mejores midot, ¿sí? Porque es más sencillo enseñarle a un ignorante la sagrada Torah que no cambiarle las malas cualidades a otra persona, eso es casi misión imposible. Y lo segundo, referente a cuando hay disputas, aquí tenía que resolverse con la corona real. Esa corona real que sabíamos que parecía como el zapato de Cenicienta, se adaptaba solo a una cabeza. Pues a Adoniyahu no le quedó la corona, pero a Shlomo sí. Entonces hubo maneras de confirmar que era designado desde el cielo, Mina Shamayim, que el rey fuera Adoniyahu. ¿Listo? Muy bien. Seguimos acá con la enseñanza.
Mm, el Derech Eretz enseña que, vamos a ver en el próximo capítulo o en el siguiente, bueno, en el 2 o en el 3, referente a que Adoniyahu fue asesinado, ¿cierto? Al final, después de que fallece David, Adoniyahu se acerca a Bathsheba y le pide que hable con Shlomo para que esta muchacha virgen que me comienzo vaya y sea su esposa. Eso era el deseo que tenía Adoniyahu. Sin embargo, entonces Shlomo lo niega y no solo lo niega, sino que le manda a que sea con pena de muerte ejecutado a Adoniyahu. Pero entonces los jajamín se preguntan, ¿pero por qué Adoniyahu, o sea, ni fue rey, ni tuvo esposa y también aparte de eso lo mataron? ¿No es como ya ensañarse mucho con alguien? Dicen los jajamín, no, fue asesinado por ser pendenciero, por ser conflictivo, por ser peleón, porque es que él ya sabía que el rey iba a ser Shlomo. ¿Para qué necesidad tenía de ponerse a crear una fiesta alterna haciéndose el mismo rey? Si él ya lo sabía, eso es ser pendenciero, eso es ser peleón, eso es gustarle el conflicto. Por lo tanto, como acá Baruj ama la paz, ¿cierto? Hashem iba a la paz, ¿cierto? Eh, ahí en este caso, el pendenciero tuvo que ser después asesinado. Sí, tremendo. Hemos estudiado de pronto en algunos apartes pequeños sobre la Shalom, pero cuando sea el grande será cuando estemos en la Parashá Nassau. Cuando estemos en la Parashá Nassau, que vamos a estudiar Birkat Kohanim. Entonces, por allí sí que nos va a gustar cuál es la explicación de eso de la Shalom. Por ahora estamos un poquito lejos, pero llegaremos, Baruch Hashem. Muy bien. También vemos algo interesante, ¿no? Esa asociación que hicieron Bathsheba y el profeta Natán para entrar a donde David y decirle, hey David, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que allá están coronando a él? ¿Usted autorizó eso? ¿Cierto? Dice el Orjot Hadikim, está permitido en este caso usar el chisme, digámoslo de esa forma, dice el libro de los Orjot Hadikim, para una persona que ha iniciado una pelea, para una persona que causa una división contra esa persona, para que se pueda acabar eso y se pueda cortar de raíz, dice los Josadikim, estaría permitido incluso hablar así al oído y decir palabrerías, ¿sí? En ese caso sí, porque está creando un conflicto y Hashem ama la paz. Listo. Muy bien. Bathsheba, cuando está hablando con el rey, entonces le plantea, ¿no? Le dice, sucederá que cuando mi señor, el rey, yazca con sus antepasados, yo misma y también mi hijo Shlomo, ciertamente llegaremos a ser ofensores contra el reinado. Oh, entonces muy bien. Aquí tenemos algo muy importante, miren. Ya hemos estudiado sobre David y Bathsheba, sobre todo lo que pasó allí en ese incidente, Uriya, el bebé fallecido, después nace Shlomo, ¿cierto? Mm, y esto es para que entendamos un poquito la mente de una persona justa en el mundo, ¿sí? Una persona que es justa en el mundo todo el tiempo piensa que si comete un pecado, aunque sea pequeñito, va a estar siempre en su mente presente de que no lo debía haber hecho. ¿Por qué hice eso? Yo no tuve que haber hecho eso. Hashem, perdóname, soy culpable. ¿Sí? Parte de ello es por lo que todos los días hacemos Tajanun en Shaharit, ¿no? Y en Mija. Ok. Así de grave fue para David y Bathsheba que se les hubiese muerto un bebé y que hubiese habido tanto conflicto al interior de los hijos de David que ellos seguían pensando hasta el último momento que Hashem no los había perdonado por lo que pasó. ¿Sí? Entonces Bathsheba dice, si mi hijo no llega a ser el rey de Israel para confirmar que fui tomada y no fuera la ley y que ese niño nació y dentro de la ley y pues es apto para ser rey de Israel, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando sea rey de Israel otro van a decir, allá está la señora que causó problemas, allá está el niño bastardo que vino a este mundo por el adulterio. Entonces ella estaba preocupada ahora por el nombre suyo y por el nombre de Shlomo, ¿sí? Eso está muy bien. Nosotros debemos preocuparnos, dice el rey Shlomo, ¿no? Mejor es un buen nombre que las riquezas, mejor es un buen nombre que el buen aceite también. Entonces, nuestro nombre tiene que estar siempre limpio y si en algún momento es mancillado, debemos estar dispuestos a limpiarlo como fuese necesario. Ok. Listo. Sí, ok. El Ralbag es más o menos también lo que acabo de decir, ¿no? La gente va a pensar que sí hubo un pecado si Shlomo no es el rey. Pero como Shlomo
va a quedar rey, entonces es una prueba viva de que ordenadamente ella fue designada para David Amelech, de forma Minashaman. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Ok, vamos a leer el versículo 28. Nos dice, el rey David dijo, llámenme a Bathsheba. Enseguida ella entró delante del rey, se quedó de pie ante el rey. Y el rey le dijo, tan ciertamente como que vive Hashem, quien ha redimido mi alma de toda angustia, tal como te he jurado por Hashem, el rey de Israel, diciendo, Shlomo tu hijo es el que llegará a ser rey después de mí, y él es el que se sentará sobre mi trono en lugar de mí, así lo haré este día. Entonces Bathsheba se inclinó, rostro a tierra, y se postró ante el rey, y dijo, viva mi señor el rey hasta tiempo indefinido. Oh, ok. Bueno, entonces, por acá tenemos el momento de la autorización que está dando David para la bendición de su visto bueno poner a Shlomo sobre su mula real, ¿cierto? Y que vaya y sea coronado. ¿Sí? Aquí lo que nos sigue diciendo el Tanaj es que se hizo todo el ordenamiento, toda la ceremonial, todo el ceremonial, perdón, y ahí sí se convocó a todo el pueblo y fue con todas las de la ley, ¿cierto? En este caso, una señal inequívoca de que Shlomo iba a ser el rey de Israel o es el nuevo rey, es montarse en la mula real. Ya sabemos que la mula real o el caballo real solo lo puede usar el rey, o pena de muerte, ¿sí? Hace poco estudié un poquito, que yo voy un poquito más adelante en estos estudios. Estamos hablando del segundo libro de los Reyes, cuando Eliyahu Naví es tomado de este mundo por la Merkabah. Tremendo. Un día lo vamos a estudiar y les va a gustar mucho, yo sé que sí. En ese momento estudiamos o estudié referente a qué es el Rey de Gloria. ¿Por qué Hashem es llamado el Rey de Gloria? Melech HaKavod. Y ahí nombra que es porque él le otorga un poquito de su misma gloria a las personas que lo temen. Y empieza a nombrar cosas como que nadie se puede subir al caballo del rey, pero Yahu se montó en la mercaba de Hashem. Nadie se puede sentar en el trono de Hashem, pero Shlomo se sentó en el trono de Hashem, como está más adelante escrito también. Y bueno, y nombra como 6 situaciones en las cuales Hashem es el rey de gloria porque comparte parte de su gloria con aquellos que le temen. Pero sin embargo, en las leyes humanas, eso no está permitido, ¿sí? El que toma y se sienta en la silla real del rey, ay, 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 eso es pena de muerte. El que toma su caballo y lo monta, eso es pena de muerte. Aquí en este caso, la señal inequívoca de que Shlomo es el elegido es que él se pudo subir a la mula real de David, ¿sí? Entonces, desde ese momento se creó esa relación de la mula y el hombre, el jinete y el caballo, ¿sí? Una vez vi, hace un año, tal vez dos, una serie que se llama Los Anillos de Poder, ¿cierto? Que es sobre la historia del Señor de los Anillos. Y más o menos en una de las escenas dicen que desde antiguo se sabe que un caballo solo está amarrado a un jinete. Por eso cuando querían encontrar a alguien en batalla desaparecido, soltaban el caballo y el caballo iba y encontraba a su jinete. Estaban amarrados. Y esto ya lo vimos un poquito más atrás, probado con David, precisamente, ¿no? Si recordamos un poquito atrás, algunos capítulos, en un momento David fue secuestrado por un hermano de Goliat, Ishbi Benob, ¿cierto? Y la manera de poder encontrar a David fue que Abishai tuvo que ir, pedir permiso en el Sanedrín de usar la mula del rey. Se subió a la mula del rey y la mula fue a buscar a su propio amo y allá encontró a Abishai, a David, que ya estaba a punto de ser asesinado por Ishbi Benob, el hermano de Goliat. Sí, entonces tremendo, eso es algo que pues no parece tener importancia, pero tiene una profundidad increíble, ¿sí? La Gemara nos cuenta en Masejet Orayot, página 12a, que se unge a los reyes de Israel solo sobre un manantial, ¿sí? Ya lo dijimos un poquito atrás, y lo sabía Don Eliyahu, esto es como un presagio para que su reinado continúe fluyendo como un manantial, ¿sí? Entonces, así debe ser, cuando va a ser coronado un rey de Israel, tiene que ser cerca a un manantial, o sobre un manantial. Ok, aquí algo muy importante sobre esto precisamente que está hablando la Gemara, ¿no? Está hablando sobre la importancia de un rey de Israel, ¿sí? Y tenemos jerarquías
que están definidas, perdón, sobre Israel, ¿sí? ¿Qué persona tiene más peso que otra? ¿Cierto? Uno diría que primero está el Cohen Gadol, o primero está el rey de Israel, ¿cierto? Bueno, hay 4 precedencias sobre todo el resto del pueblo, sobre todo nosotros que somos considerados Israel, hay 4 encima, ¿listo? El que está más arriba, el número 1, en jerarquía delante de los ojos de Hashem y delante de todos debería estar así también, es aquel que es un Talmid Jajam, ¿listo? Aquel que es una Torah viviente, aquel que se esfuerza en Hashem, aquel que todo el día lo tiene en su pensamiento, aquel que saca tiempo de sus actividades diarias para estudiar la Sagrada Torah, aquel que su mente solo piensa en cumplir misbod, esa persona está por encima de todos en Israel, ¿listo? Después de esa persona, que deberíamos tratar de serlo todos nosotros, está el rey de Israel, ahora sí. Esa es la segunda en la jerarquía. Este es un comentario de la Tosefta, precisamente a la Gemara. El rey de Israel estaría en segundo lugar. ¿Listo? En ese caso, por el cargo de honor que desempeña, siendo la cabeza visible de todo el pueblo. Y más de los que descendían de David Amelech mismo. El número 3 vendría a ser el Cohen Gadol. ¿Sí? Ese sería el Cohen Gadol. Podemos ponerlo a los lados, los Kohanim, que no eran Gadolim, sino los Cohen normales también. ¿Sí? Ellos seguirían en precedencia, sobre todo Israel. Es más grande ser un Jajam que un rey, y es más grande ser un Jajam que un Cohen. También es más grande ser un rey que un Cohen. ¿Listo? Y después de un Cohen, seguiría un profeta, una persona que tiene la nebuá, una persona que puede ser un recipiente digno de que la nebuá se pose sobre él. Esa persona seguiría siendo la que tiene precedencia en Israel. Y luego de eso, y ahí sí estamos todos los demás, todos los demás, todos los demás, como dice la película. Todos los demás, todos los demás. Ok. Ya dijimos, aquí está el comentario, pero lo repetimos, que al momento en que hubo una disputa entre 2 hijos de David, entonces se tuvo que hacer una unción a través del aceite de la unción para dejar como una persona escogida al que fuese allí. Sí, recordemos que eso se llama Mashiach, ¿cierto? Mashiach significa ungido. Entonces aquí en este caso, uno de los 2 hijos de David fue Mashiach, fue ungido. Se le puso aceite sobre su cabeza. A ver, hagamos una claridad. ¿Listo? Este aceite de la unción es el mismo que hizo Moshe Rabbeinu en el desierto. Moshe mismo lo fabricó, Moshe mismo hizo una botella, pero esa botella nunca se acabó, ¿sí? No sé si era tal vez como la del Baba Sali, de las historias que cuentan que tenía una botella llena de agua y nunca se la acababa, ¿sí? Ok, en este caso, cuando Moshe Rabbeinu hace el Shemen HaMishcha, entonces lo utiliza y la primera vez que lo usa es para poner sus manos sobre Aarón y sobre sus hijos para escogerlos como Kohanim de ahí para adelante por todas sus genealogías. ¿Listo? Después se utilizó para ponerlas también sobre Yoshua, después para ponerlo sobre Shmuel, sobre Shaul, sobre David, aquí va sobre Shlomo, y más adelante hay varios reyes a los que también y varios profetas a los que se les ungió con ese aceite. También dicho eso, no es que se vaciara la botella así y quedara escurriendo la persona, que no, eran unas pocas gotas que se echaban en la cabeza, que se ponían en la cabeza de la persona, ¿sí? Y ese aceite de la unción, el último vestigio que sabemos es que se guardaba dentro del Aron HaKodesh, se guardaba dentro del Arca del Pacto. Entonces, es muy probable que donde sea que el Arca del Pacto esté hoy en día, sea Jerusalén, sea Roma, sea Etiopía, que sabemos nosotros, no sé en dónde otro lado puede estar, solo he estudiado sobre esos 3, allí adentro se conserva el aceite de la unción. Por lo tanto, razonando en que así es, para que llegue a ser el rey Mashiach escogido en este mundo, o ungido, tiene que aparecer esa botellita que hizo Moshe y volverla a destapar después de todos estos años y poner sobre él alguien superior a él, tendría que ser un Cohen o un profeta, el aceite sobre su cabeza, y ahí sí se consideraría Mashiach. Pero tiene que pasar muchas cosas, tiene que pasar el arca, tiene que pasar el aceite, y tiene que usarse el aceite sobre la persona para que llegue a ser Mashiach. Vamos a escuchar a Julia, sigue por favor. Justo te quería preguntar si hoy en día en el judaísmo se sigue usando el tema de ungir a una persona
bueno, ya si no es con este aceite, se puede utilizar otro aceite. O sea, por ejemplo, yo voy a la sinagoga y le digo a mi rabino, quisiera que, bueno, no sé cómo se hace un rezo y porque quiero tenerlo en mi casa o cosas así, pues, ¿no? Ok, bueno, no, eso no se hace, eso no se hace, eso sé que es una práctica que hacen mucho personas como los testigos de Jehová o qué sé yo, los evangélicos que van a casas y le echan aceite a las casas. Eso se hacía, pero lo hacía un cohen y era cuando tenía problemas de Sahara de una casa, ¿sí? Cuando lleguemos a la Parashat Tazria, o Metzorah, en el libro de Vayikra, ahí nos cuenta que parte del proceso de purificación de un Metzorah, de una persona afectada por la lepra, era que su casa, el Cohen iba y la tocaba con aceite toda la casa a ver si le pasaba la Zarat, ¿cierto? Pero era solo en ese caso y para esa función. De resto, el aceite de la unción simplemente servía para ungir a un cargo importante, bien fuera un Cohen, un sacerdote, o bien fuera un rey de Israel, ¿sí? De resto, para nada más se utilizaba el aceite de la unción. Entonces, por eso tendría que aparecer nuevamente el Shemen HaMishcha, como lo vemos diciendo, en esta época, para volver a ser elegido una persona como Kohen Gadol o como Mashiach, ¿sí? Ahora, dicho esto, en la época del Talmud se hacía algo parecido, pero no era con aceite. Se llamaba una semijá, ¿listo? Una semijá era como, ya lo la palabra Dani, una semijá era como, o es más bien, como un certificado, como un diploma de una persona que tiene el título de rabino, ¿listo? Entonces hoy en día se dan semijot, hoy en día se da una semijá donde dice la persona tal, el curso de kashrut, de cómo hacer shejitá a pollos, cómo hacerle shejitá a las vacas, y entonces tantas horas y lo certifican los rabinos que lo firman al final. Hoy en día se hace a través de un diploma, pero en la época del Talmud, y de ahí para atrás más o menos, se hacía una imposición de manos, la semejara una imposición de manos sobre la cabeza de la persona después de que había estudiado muchos años y estaba capacitado para hacer el título de rabino y ya podía ejercer y para todos los efectos era respetado por todo el mundo, ¿sí? Pero entonces era una variación porque era con las manos y ya, no con el aceite, ¿sí? Esos utensilios y esos accesorios sagrados están designados solo para labores muy específicas dentro de Israel. Vamos a escuchar a Dani. Sigue Dani, por favor. Shalom, More, shalom a todos. Yo tengo una pregunta con respecto al aceite, de lo que preguntaba Julia. Es que algo escuché de que el aceite que se utilizaba en Hanukkah, o sea, el que sobra de la festividad, lo utilizaban para ungir o algo así. Bueno, digamos que hay segulot, ¿sí? Hay segulot especiales que se tienen sobre el aceite de las velas de Hanukkah. Por ejemplo, les voy a contar a uno de un amigo cercano que me dijo que en Hanukkah le pasó algo increíble. Él estudió referente a que ese aceite que quedaba sobrando después de que ya la Hanukkah hubiera aprendido al menos el tiempo mínimo, que son 30 minutos, ¿cierto? La Hanukkilla, ese aceite, si él se lo aplicaba en cierta parte del cuerpo, tenía la seguridad de que le iba a traer sanidad, ¿cierto? Y eso tenía que ver con la santidad de la fiesta, porque esa celebración de Hanukkah, pues es suprema, es increíble. Baruch Hashem, los que pudieron venir a mi casa una de las noches de Hanukkah, saben lo que estudiamos sobre la menorá, eso fue increíble, eso fue increíble. Se lo perdí a los muchachos, pero es que no podía, porque tenía esta casa llena, abarrotada de personas. Entonces les gustó, ¿sí? Entonces me cuenta mi amigo que él dijo, voy a hacer la segula. Entonces nos dice que la última noche de Hanukkah nos reunimos, estuvimos en la casa de alguien, después él llegó a su propia casa, encendió las velas de Hanukkah, esperó que se acabara el fuego y con ese aceite que sobró, entonces ya cuando él se apagó sola la mecha, tomó ese aceite, se lo untó en una rodilla, que su afección es en una rodilla, son los ligamentos, y lo vi hace 8 días jugando fútbol. Increíble, cuando no podía correr, o sea, son cosas inexplicables. Pero tiene que ver con que la Hanukkah es tiempo de milagros. La Hanukkah ya nos recuerda
muchos milagros. No solamente fue el de que estuviera encendido 8 días, ¿sí? Más o menos, para decirlo rápidamente, el milagro más grande fue poder encender la menorá, ¿sí? Tomar ese aceite, prender la menorá y que hubiese otra vez comunicación arriba y abajo, porque la menorá es como una antena receptora del mensaje de Hashem hacia este mundo. Eso era lo que en realidad nos comunicaba, más que los sacrificios, más que el Ketoret, más que la tefilá, era la menorá, la menorá, la menorá. Eso era lo que conectaba este mundo con el mundo de arriba. Entonces, así hoy en día hay muchas segulos que se hacen. No es que sea una ley, no es una halajá, pero si alguien le pone en serio mucha emuná de que Hashem en mérito a la celebración de una festividad sagrada le va a dar la sanidad, pues Baruch Hashem, porque el aceite no es el que sana es Akadosh. Pues, pero pueden haber más segulot que se hacen alrededor del aceite de la Hanukkah. ¿Listo? Julia, ¿vas a decir algo más? ¿O es la mano levantada de hace ratito? Era la mano de hace No, era ratito. la mano de ahorita, sí, era la manita de ahorita. Muy bien. ¿Qué más nos dice por acá? Nos dice el versículo 35, y ustedes tienen que subir detrás de él, y él tiene que entrar y sentarse sobre mi trono, y él mismo será rey en lugar de mí, y a él lo tendré que comisionar para que llegue a ser caudillo sobre Israel y sobre Yehudá. ¿Listo? Sobre Israel y sobre Yehudá. Aquí está interesantísimo, ¿no? ¿Por qué será que nos está diciendo que Shlomo va a llegar a ser rey sobre Israel y sobre Yehudá como si estuvieran separados? ¿Sí? Ejemplo, eh, el siguiente rey de Israel después de Shlomo, que fue Roboam, ahí sí tuvo un problema, porque el reino de él fue dividido. Él se quedó con Yehudá y el resto de Israel se fue hacia el norte. Entonces, hubiese sido lógico que por allá se hubiera dicho rey de Israel y rey de Yehudá. Pero acá que Israel está unificado y vive en sus fronteras y todos están establecidos en él es Israel, ¿por qué sería que nos está diciendo el Tanaj rey de Israel y rey de Judá? ¿Listo? Entonces, a mí se me ocurren algunas respuestas. No encuentro respuestas en los Jamín, pero se me ocurren algunas. Cuando, por ejemplo, nos habla el Tanaj unos capítulos atrás, en el libro de Shmuel, empezando el segundo de Shmuel, que hubo una guerra civil, ¿cierto? En esa guerra civil se nombra que habían 19 hombres valientes y Ashael, ¿cierto? Ashael, ya sabemos que fue el hermano de Joab, que fue asesinado por Abner. Entonces eso se nombró porque él es especial. Él era equivalente a todos los demás, ¿sí? Ahora bien, más adelante, el Tanaj nos va a decir que Shlomo tuvo muchas esposas y a la hija del Paró. ¿Por qué él nombra aparte a la hija del Paró? Porque ella era la más querida para él, ¿sí? A mí se me ocurre, basado en esas dos respuestas. La primera, que Yehudá es la tribu más querida por Hashem. No por nada será que nos llamamos hoy en día judíos, Yehudim, y no por otro lado. Entonces, por ello vendría a significar un honor para la tribu propiamente que se diga rey de Israel y rey de Yehudá. Número dos, la otra respuesta que se me ocurre es que hasta el momento solo había habido un cambio de rey, ¿cierto? Hemos tenido a Shaul, el reinado cambió, pero apenas Shaul muere, hay una guerra civil, porque 11 tribus se quedan con Shaul, con Ishbosheth, el hijo de Shaul, y una sola tribu se queda con David, que es Yehudá. Entonces, empezando el reinado de David de sus 40 años, durante 7 años, él solo fue rey de Yehudá. Después del séptimo año, ahora sí se convirtió en rey de todo Israel. Entonces, yo, Israel, que nos está diciendo eso, David, es para significar que espera que no le pase a su hijo lo mismo y que tal vez algunas tribus vayan a coger rebeldía contra él y solo se siga manteniendo Yehudá como la única tribu firme que ha sido el devenir a lo largo de las generaciones. Siempre Yehudá fue el firme ante Hashem, ante la casa de David. Eso es algo que se me ocurre a mí. ¿Listo? Muy importante que Benaía, hijo de Jehoiada, ¿cierto? Que él se convirtió en general del ejército de Shlomo, y más adelante vamos a saber sobre él un par de historias asombrosas sobre Benaía ben Jehoiada. Él procede y le dice amén. Así diga Hashem, el Elohim de mi señor el rey. Tal como Hashem resultó estar con mi señor el rey, así resulta estar con Shlomo, y haga
el reinado de este más grande que el de mi señor el rey. Oh, tremendo, tremenda bendición, ¿no? Si David Amelech ya fue el ejemplo de la perfección, de la jerarquía, de la gran relación de un sabio con Hashem que mezclaba no solo su erudición, sino también la música y subió a niveles ya de por sí muy altos, ahora le están deseando que su hijo sea mucho superior a él. Y ya el listón estaba muy alto como para superarlo, ¿no? Bueno, más que eso, porque al final Shlomo sí lo superó, tenemos que significar algo muy importante. De acá aprendemos que un padre no tiene envidia del éxito de su hijo. ¿Listo? En condiciones normales, pueden haber excepciones a la regla y pueden haber padres malvados que envidian el éxito de sus hijos, que los hay, pero no es algo común. Seguro que nosotros, si nos va bien, nuestros padres están muy felices. Si nos va mejor que a ellos, seguro que nuestros padres van a estar muy felices. Ahora más, si nuestros hijos les va bien, nosotros vamos a estar muy felices. Yo no les cuento ni el orgullo que siento cada domingo cuando voy a ver jugar a mi hijo ya por fútbol. Porque mi sueño, no sé si lo saben o no les he contado, mi sueño era ser futbolista. Ese era mi sueño, jugar al fútbol, me encanta. Tengo una pasión enorme por el fútbol y me encantaba jugarlo. Y todavía lo juego de vez en cuando. Pero ver a mi hijo de 10 años pararse en una cancha, perdón, y tomar ese balón y hacer sus jugadas y hacer sus goles y ser el líder del equipo y ser el jugador diferente, a mí me llena mucho de orgullo. Jamás le voy a decir, usted es inferior a mí. Jamás le voy a decir, envidio la vida que usted tiene, porque usted todavía puede llegar a ser un futbolista profesional. Baruch Hashem, me siento muy feliz, me siento muy orgulloso. David acá, igual. David Amelech no sintió envidia de Shlomo. Dijo, sí. Se quedó en silencio y eso vendría a significar que aprobó la bendición que dio Ben-Hadad y Jehoiada. Una persona no debe estar celosa del triunfo de sus hijos. Un maestro no debe estar celoso del éxito de sus estudiantes, sus discípulos. ¿Sí? Este es un mensaje muy importante para los maestros de hoy en día de la Torá, porque todo maestro de Torá tiene muchos discípulos y quiere que les vaya muy bien, pero no mejor que a él. Entonces, cuando por ahí un discípulo resulta ser muy destacado y empieza a traer innovaciones en la Torá y empieza a ser respetado también por otras personas, esa persona, ese maestro, al final termina llenándose de envidia y Hasbe Shalom terminan hablando la Shonara. ¿Sí? A mí me pasó, yo estudié durante un tiempo, pasando la pandemia con alguien, y esta persona se fue llenando, pero inexplicablemente de odio contra mí. Y hoy en día ni nos dirigimos la palabra, pero es inexplicable para mí. Yo era su estudiante y en vez de que él hubiese estado muy orgulloso, ahora ni nos hablamos. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que no es como David Amelech y trataré de no ser así jamás yo. Si veo que alguno de ustedes que estudian conmigo está preparado para enseñar Torah y empieza a enseñar Torah y es mejor que yo enseñe la Torah. Baruch Hashem, yo voy a estar feliz, voy a ser el primero que me siento y les pongo atención. Mamá, es que sí. Aquí enfrente de Hashem lo digo. ¿Sí? Entonces, David, lejos de ponerse enojado, lejos de decir, ¿cómo así que va a ser más grande que yo si yo soy el rey? Quedó callado, dando su aprobación a que lo que estaba siendo deseado estaba bien dicho. Entonces, Baruch Hashem, que nuestros hijos sean mejores, que nuestros estudiantes sean mejores y nosotros no tengamos ninguna envidia. Muy bien, continuamos por acá. Nos dice también que entonces Sadoc, ¿cierto? Natán y Benaía se fueron y trajeron a los queretitas y a los peletitas, ¿sí? Lo mismo que ya vimos anteriormente fue que eran los queretitas y los peletitas, era todo el Sanedrín. Ya lo estuvimos viendo referente a que ellos legislan y ellos juzgan. Esos son los dos significados de queretita y peletita, ¿sí? Porque no tiene sentido que hubiesen otras nacionalidades y que fuesen relevantes para ungir a un rey de Israel, ¿no? Son los miembros del Sanedrín, que ya lo estudiamos un poquito más atrás, ¿sí? Pero también algo muy interesante es que otra forma de traducir queretitas y peletitas, ¿cierto? Sería arqueros o tiradores de ondas. Arqueros o tiradores de ondas, ¿sí? Tremendo. ¿Y por qué llamar arqueros o tiradores de ondas como para la unción del rey de Israel? Esa sería la pregunta. Jajamín dicen que no, en realidad se está refiriendo al Urim Betumim,
que son un arma. Es un arma que tiene Israel que no tiene ninguna otra nación. Un medio de comunicación con Hashem. ¿Quién puede presumir de eso? Nadie, solo Israel lo hizo durante un tiempo. Hoy en día no tenemos ese canal, pero Baruch Hashem en el momento lo había y a eso se refiere también, según los Jajamim, ¿sí? Ya, según vimos en la Gemara, nos decía que eran el Sanedrín. ¿Listo? Muy bien. Se tomó el Shemen HaMishka y se ungió a Shlomo, se tocó el shofar y todo el pueblo empezó a decir, ¡viva el rey Shlomo! ¿Sí? Un dato importante, pero no de poca relevancia, es que Shlomo tenía 12 años. 12 años, amigos. Imagínense ustedes, conocen a alguien de esa edad, que le digan, ahora usted es el rey de Israel. Oh, nomás digan, acá es el alcalde mayor de Bogotá. ¡Ay! Hashem, Yisbaraj, un niño de 12 años. Yo creo que Shlomo, la verdad, sí empezó un poquito acongojado, asustado. Y ese es el motivo por el cual su primera palabra que cruza con Hashem en un sueño es, Hashem, dame sabiduría porque yo, ¿cómo voy a manejar este pueblo tuyo tan grande? Si a mi papá le hacían cosas, imagínense a mí que yo tengo 12 años, ni siquiera era bar mitzvah, pero ya a esa edad es elegido, es ungido como rey de Israel, ¿sí? Ok. También nos dice aquí un ejemplo de una hipérbole utilizada en el Tanaj. ¿Listo? Una hipérbole, recordemos que es una manera como exagerativa para significar algo importante. Miren lo que nos dice el versículo 40. Después de aquello, todo el pueblo vino subiendo detrás de él y la gente estaba tocando flautas y regocijándose con gran gozo, de modo que la tierra se partía por el ruido de ellos. Aquí hay una hipérbole, ¿sí? La tierra no se va a partir por un regocijo, pero seguramente que sí, al estar una marcha grande, seguramente se sacudía tal vez un poquito. Entonces simplemente aquí dice en la Gemara de Masejet Julín, página 90b, que es una hipérbole. Y nos dice que es igual a Devarim 9.1. Vamos a leer Devarim 9.1. Ya les digo que nos dice Devarim 9.1 para confirmar que en la Torah también hay una hipérbole. Dice, oye Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y más fuertes que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. Ahí está la hipérbole que utilizó la Torah. Moshe Rabbeinu nos puso una exageración, pero es para significar lo grande que iba a ser el poder de Hashem. Sí, eran ciudades grandísimas, altísimas, porque eran de gigantes, y por lo tanto Hashem iba a orar cosas milagrosas para nuestro pueblo en esos días. ¿Sí? Entonces la Torah también tiene una hipérbole, no es que estuvieran hasta los cielos los muros, es una exageración para demostrar que así se utiliza en la escritura de la Torah en varias veces y en el Tanaj. Muy bien. Algo también importante, ¿no? Imaginémonos esta escena. Estaba Yahu en una fiesta increíble tratando de coronarse rey de Israel. Y nos llega y nos dice el Tanaj que mientras estaban allá con sus invitados, ellos mismos llegaron a escuchar el ruido de los otros que estaban tocando el shofar y que estaban también tocando la flauta y gritando viva el rey Shlomo. Oh, entonces imaginémonos que estamos en una fiesta, ¿no? Vámonos en términos civiles, una fiesta con música a todo volumen, con una buena salsa, qué sé yo, un Marc Anthony escuchando una fiesta y cuando de repente empieza a sonar otra fiesta más duro que la de uno. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, así sería de tremendo el alboroto que hubo cuando Shlomo fue rey, de la alegría de todo el pueblo, que no le quedó otro remedio ni que decir, oye, ¿qué será lo que suena por allá? Y al final a ese pobre pues lo dejaron solo, ¿no? Bueno, ahí sí, un poquito de embarrada de ponerse en los zapatos de él, ¿no? Esperando que todo el mundo le fuera leal a él, pero nadie le quedó leal. Pero también, ¿para qué se puso a hacerle contrapeso a Shlomo si sabía que el rey iba a ser Shlomo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ok. Nos dice que entonces llega Jehonatán, hijo de Abiatar el Cohen, y él le dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Le dice que ya Shlomo fue ungido y se fue Natán y se fue Sadoc y se fue Benaía y todo el Sanedrín, e hicieron rey y va en la mula real y con la corona real, o sea, nada, le está dando malas noticias aquí en la Adonía.
Y además le cuenta que fue bendecido por todos los siervos, diciéndole a Shlomo, haga tu Elohim el nombre de Shlomo más espléndido que tu nombre, y haga su trono más grande que tu trono. Le dijeron, fue David, perdón. ¿Sí? Y el rey se inclinó sobre la cama, ¿cierto? Y entonces el rey también dijo, bendito sea Hashem, el Elohim de Israel, que hoy ha dado uno que se siente sobre mi trono, y mis propios ojos lo ven. Oh, tremendo, ¿no? Um, Aquí nos está diciendo el Midrash, que ya habíamos visto una situación similar en el libro de los jueces, ¿sí? En el libro de los jueces, nos volvemos, si no estoy mal, es capítulo 4 o 5 tal vez, nos habla de la guerra que tuvo Israel contra Sisra. Entonces sabemos que Sisra, el general, salió corriendo y se metió a la tienda de Yael, una mujer, y esa mujer lo tomó y le clavó una estaca en la sien y ahí lo mató. Y un capítulo después empieza el canto de Débora. Y Débora en su canción da una alabanza increíble, ¿no? Dice que Yael, por haber hecho eso, hizo un Kiddush Hashem tan grande, que ella es respetada tanto, o más tal vez, que las mujeres de las tiendas. Y se está refiriendo, obviamente, a las matriarcas. Ellas son las que se consideran las mujeres de las tiendas. Sara, Rivka, Rachel, Belea. Entonces poner a Yael al nivel de ella, su superior, wow, tremendo, ¿no? Así será el Kiddush Hashem de lo que hizo. Y sabemos que no fue una cosa, pues, muy honrosa. Ya estudiamos en su momento que ella le dio a beber leche, que se acostó con él 7 veces, lo dejó cansado, lo dejó dormido y le clavó una estaca para no violar la misma de tomar prendas de hombres y usarlas, para no usar la espada, que es una prenda de un hombre. Tremendo. Y eso fue tan grande que Débora lo exalta como tan grande a las matriarcas. Ahora aquí, David está de acuerdo en que Shlomo sea exaltado y se le augure cosas mejores que a él mismo. Shh, tremendo. Hay una similitud en la expresión del Tanaj. Ahora bien, ¿qué pasó con Adoniyahu? Nos dice que todo el mundo lo dejó solo y todo el mundo se puso a temblar y se fue por su propio camino. Pero entonces Adoniyahu sintió miedo de Shlomo y se levantó y se fue y se agarró de los cuernos del altar. Oh, ok. Entonces se fue de los cuernos del altar, ¿sí? Y aquí vienen ya razonamientos. Primero, pues, interesante, ¿no? Le tenía miedo a su hermano que era un niño. Adoniyahu ya tenía siquiera unos 30 años de edad o más. Pues rarísimo, ¿no? Una persona así de esa edad ya tenerle miedo a alguien pequeño. Shlomo empezó con grandeza de una vez. Pero lo segundo es, ¿por qué él se fue a vivir o a agarrarse de los cuernos del altar? ¿Cierto? Si la Torah dice que cuando hay un infractor, aunque esté agarrado a los cuernos del altar, lo sacarás de allá y lo matarás, ¿cierto? Tremendo. Bueno, dice Rashi, Adoniyahu razonó que los ejecutados por un Beit Din son sepultados en una fosa común, pero quien es ejecutado por el rey puede ser enterrado en su propiedad. Esto es una enseñanza de Musar grande, lo que hizo en realidad Adoniyahu. ¿Sí? Nosotros muchas veces no nos preocupamos por nuestro sepelio. No creemos que nos vamos a morir pronto. Bueno, y espero que así sea, Baruch Hashem, que no sea tan pronto, que podamos seguir creciendo en Torah y en Mitzvot antes de que eso llegue. El caso es que uno debe preocuparse por el lugar donde va a ser enterrado y la manera en que va a ser enterrado, ¿sí? Ok, ¿eso por qué es así? Entonces está diciendo Rashi. Aquí el paso a seguir es que un Beit Din hubiera ejecutado a Adoniyahu por rebeldía contra el rey de Israel. Y todo el que era ejecutado por el Beit Din era enterrado en un hueco común, ¿sí? Un cementerio X, se abría el hueco y con más cadáveres y allá los enterraban. Esa era la ley, es la ley. En tanto, cuando el ejecutado es por el rey de Israel, no por el Beit Din, sino por el rey de Israel mismo, en ese caso, entonces sí puede ser enterrado en su lugar escogido para la sepultura, ¿sí? Eso es para que pensemos, Baruch Hashem, que tengamos la posibilidad de tener un lugar a perpetuidad, preferiblemente un cementerio con más judíos, pero si no, pues que sea un lugar a perpetuidad donde estemos bajo tierra enterrados, ¿sí? Ok, entonces ahí decía Adoniyahu, no, yo prefiero que me ejecuten por no salir de acá por desobedecerle a Shlomo y puedo ser enterrado bien, ¿sí? Entonces hasta una persona que se ve que no tenía buenas miras porque fue comparada a Absalón al comienzo de este capítulo, entonces aún él mismo se preocupaba por la manera en que iba a irse de este mundo. Eso es algo que nos debe interesar. ¿Cómo revestir la inmortalidad del alma? Ya estudiamos tres maneras, pero una de ellas pues es su lugar de sepultura, su manera de sepultura.
Muy bien. También dice el Ralbag, ¿no? El motivo por el que entra allá es para apelar la protección de Hashem para que Shlomo no se atreva a matar. Eso mismo hizo después Joab, ¿sí? En el próximo capítulo o en el siguiente vamos a estudiar sobre que Joab también hizo la misma operación. Se metió al Mishkan y se cogió los cuernos del altar y allá tuvo un diálogo con Shlomo a través de un mensajero. ¿Listo? Y lo último, dice el Ralbag, que la última frase que utiliza, Shlomo le dijo, si llegara a ser un hombre valiente, no caerá ni un solo caballo suyo a la tierra, pero si se hallara lo malo en él, entonces tendrá que morir. Por lo tanto, el rey Shlomo envió y lo bajaron de sobre el altar. Entonces Adoniyahu entró y se inclinó ante el rey Shlomo, después de lo cual Shlomo le dijo, vete a tu propia casa, ¿sí? Ok, entonces cierra el comentario de este capítulo, el Ralbag enseñando, significa que si quería ser un siervo del rey, pues podía hacerlo, ¿cierto? Si no, entonces si va a resultar que no fue un acto aislado el haber tomado gente y habérsela llevado para ungirse como rey, sino que iba a seguir tratando de hacer un contrapeso durante el reinado de Shlomo, entonces al final pues su sangre iba a caer sobre su cabeza, ¿sí? Sin embargo, pues al final sí fue ejecutado, pero es una de las 3 cosas que hizo Shlomo, aún siendo antes de Bar Mitzvah, aún siendo un niño, y las acciones parecen hechas como las de un niño, que las veremos, pues Hashem, en los próximos estudios. ¿Listo? Entonces aquí cerramos Baruch Hashem, capítulo 1 de Melahim Aleph, ¿sí? Ahora vamos a ir un poquito más suave. Ya no vamos a alcanzar a hacer de a un capítulo por estudio, ¿sí? Por ejemplo, para este ya nos tomó 2. Para el siguiente también nos va a tomar 2 horas, ¿sí? Estos son muy importantes, cada vez el Tanakh trae más profundidad, cada vez trae más secretos que no se pueden dejar pasar, y por lo tanto requieren de un estudio exhaustivo y muy puntual. ¿Listo? Mis amigos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario antes de que nos despidamos? Ok, mis amigos, no hay nada, entonces bendito Hashem, gracias Hashem, una noche más de estudio, bendito Hashem que nos da este mérito tan grande. Mañana nos vemos, mañana tenemos capítulo 39 de la Sagrada Torah, listo, el par de Torah que estaremos estudiando y vuelve a cena Yosefa Sadik en la casa de Potifar, entonces a todos los esperamos, de mi parte, Laila Toble Kulam, Shalom amigos.